Sintaxis básica. La sintaxis básica de Python es una de las principales razones por las que este lenguaje de programación se ha convertido en uno de los más populares y ampliamente utilizados en todo el mundo. Su enfoque en la legibilidad y simplicidad permite a principiantes y expertos desarrollar programas de manera eficiente y comprensible. Variables y tipos de datos. En Python, las variables no requieren una declaración explícita de tipo antes de su uso. Esto significa que el programador simplemente asigna un valor a una variable y Python determina automáticamente su tipo. Por ejemplo, vamos a tener las siguientes 4 variables. En cada una de ellas vamos a almacenar un dato distinto y posteriormente vamos a imprimir el tipo de dato que tiene cada variable. Cabe mencionar que también podemos realizar algunas operaciones entre estas variables. Sin embargo, puede que cambie su tipo de dato. En este ejemplo mostraremos las operaciones y el nuevo tipo de dato que almacenarán. Podemos observar que Python detecta automáticamente el tipo de dato a partir del nuevo valor que estamos almacenando en la variable. Estructuras de control. Python utiliza una sintaxis limpia y minimalista para las estructuras de control, como las declaraciones condicionales y los bucles. La indentación es fundamental en Python, ya que delimita los bloques de código. Esto contrasta con otros lenguajes que emplean llaves o palabras clave adicionales para este propósito. La estructura if, elif, else permite ejecutar diferentes bloques de código según ciertas condiciones. A continuación tenemos un ejemplo en donde vamos a ver la estructura con las diferentes opciones que nos permite poner en el código y las salidas en cada caso. Bucles. Python admite dos tipos principales de bucles, for y while. Ambos son intuitivos y fáciles de usar. El bucle for en Python se utiliza principalmente para iterar sobre elementos de una colección o un rango definido. En este caso, i va a representar el índice y range va a representar el número de iteraciones que va a realizar -1. Recordemos que el conteo comienza desde la posición número 0. El bucle while ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera. A diferencia del for, en esta estructura vamos a tener que definir una variable para controlar el número de iteraciones que se va a ejecutar el código. En el código podemos observar que ambos bucles pueden realizar la misma instrucción, sin embargo, el while se recomienda utilizar con variables de tipo booleano. Funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que se definen con la palabra clave def. Esto permite modularidad y organización en los programas. Las funciones pueden tener argumentos por defecto, aceptar un número variable de argumentos y devolver valores según sea necesario. Además, las funciones lambda permiten definir funciones pequeñas y anónimas para operaciones simples. En el siguiente código tenemos dos funciones, en el cual vamos a utilizar los diferentes tipos de variables que vimos al inicio. Para el caso de saludo vamos a tener una variable de tipo string. Para el caso de suma vamos a tener dos variables, una va a ser constante y una de tipo entero. En la variable que vamos a recibir igual por parte del usuario la tenemos que castear para que transforme la string a una variable de tipo entero, y posteriormente vamos a mostrar los resultados únicamente mandando a llamar a las funciones después de haber recibido los datos del usuario o de una variable que ya está definida. Y bien, con este ejemplo concluimos la parte de sintaxis básica de Python. Las estructuras de datos en Python constituyen uno de los pilares fundamentales del lenguaje, ya que permiten organizar, almacenar y manipular datos de manera eficiente. Listas. Las listas son estructuras de datos mutables y ordenadas que pueden almacenar una colección de elementos heterogéneas. Se definen utilizando corchetes y permiten realizar diversas operaciones como agregar, eliminar o modificar elementos. A continuación tenemos un ejemplo de cómo se declara una lista. También tenemos las funciones append, que nos permite agregar un nuevo elemento a la lista, la función remove, que nos permite eliminar un elemento en la lista, y para modificar un elemento lo podemos hacer directamente
simplemente especificando la posición de la lista que queremos modificar el elemento. Asimismo lo podemos mostrar. Las listas son ideales para presentar datos en los que el orden es importante y los elementos necesiten ser modificados. Tuplas. Las tuplas son similares a las listas, pero son inmutables, lo que significa que no se pueden modificar después de su creación. Esto las hace útiles para almacenar datos que no deben de cambiar. Se definen utilizando paréntesis. Al ser inmutables, las tuplas ofrecen ventajas en términos de seguridad y eficiencia. A continuación tenemos un ejemplo de la declaración y el acceso a los elementos de las tuplas. Recordemos que la posición inicial siempre comenzará en 0. Conjuntos. Los conjuntos son colecciones no ordenadas de elementos únicos, definidos con llaves. Son útiles para operaciones como la eliminación de duplicados o la realización de operaciones matemáticas entre conjuntos. En el siguiente ejemplo se muestra la declaración de un conjunto, la función add para agregar un elemento y la función remove para eliminar un elemento del mismo. Los conjuntos soportan operaciones como la unión, intersección y diferencia. A diferencia de las listas, los elementos no pueden ser accedidos mediante un índice. Diccionarios. Los diccionarios son estructuras clave valor que permiten almacenar datos asociados de manera eficiente. Se definen también con llaves y son extremadamente útiles para buscar valores mediante una clave. En el siguiente ejemplo vamos a ver la declaración de un diccionario, modificar un valor a partir de la llave, agregar un nuevo campo con una nueva llave y verificar si un valor existe a partir de un valor que se ingresa. En este caso da verdadero o falso cuando existe o no existe. Los diccionarios son esenciales cuando se necesita asociar información de manera directa y rápida. Comprensiones de listas y diccionarios. Las comprensiones son una característica poderosa de Python que permite construir listas y diccionarios a partir de otras de forma concisa y eficiente. En el siguiente ejemplo mostramos las comprensiones con listas y diccionarios. Ambos realizan la misma función de conversión al cuadrado. La diferencia es que en el diccionario va generando su llave a partir del índice generado por el for. Estas comprensiones no solo hacen el código más legible, sino también más eficiente. Operaciones básicas. Dentro de estas operaciones tenemos la indexación, la cual permite acceder a elementos individuales de una estructura de datos mediante su índice. El slicing permite obtener sublistas o subtuplas mediante la especificación de un rango. La iteración, la cual se utiliza para recorrer una estructura de datos, ya sea mediante un bucle for o while. A continuación se muestran algunos ejemplos con las operaciones básicas. Cabe mencionar que en el slicing podemos obtener diferentes subconjuntos dependiendo de las necesidades de nuestro programa. Manejo de errores en Python. El manejo de errores es un componente esencial en la programación, ya que permite anticipar y gestionar situaciones inesperadas que pueden surgir durante la ejecución de un programa. En Python, el uso de estructuras como try, except y finally, así como la capacidad de levantar excepciones personalizadas con raise, proporcionan herramientas poderosas para garantizar que las aplicaciones sean más robustas y confiables. Uso de try, except y finally. El bloque try contiene el código que se desea monitorear. Si ocurre una excepción, Python busca un bloque except que coincida con el tipo de error. En el siguiente ejemplo, se captura el error de división entre 0. Posteriormente mostramos al usuario un mensaje más detallado sobre el error. El bloque finally se utiliza para definir código que siempre se ejecutará, independientemente de si se produjo una excepción o no. Esto es útil para realizar tareas de limpieza, como cerrar archivos o liberar recursos. En el siguiente ejemplo, el bloque finally asegura que el archivo se cierre correctamente, incluso si ocurre algún error. Cabe mencionar que podemos utilizar múltiples bloques except para mostrar distintos mensajes. Excepciones con raise. En Python es posible generar excepciones manualmente utilizando la palabra clave raise. Esto es especialmente útil para validar condiciones específicas y alertar sobre errores personalizados. En el siguiente ejemplo se lanza una excepción personalizada si la edad es menor a 18. El mensaje de error proporcionado ayuda a los usuarios a comprender qué es lo que salió mal. Recuerda que puedes encontrar nuestras aplicaciones en la tienda de Play Store
para que puedas llevar las guías en tu dispositivo móvil.